Buenos días, maestra y compañeras. El día de hoy les explicaré un poco más acerca del cerebro, qué es, cuáles son sus distintas partes, en cuántas partes se divide y cuáles son las funcionalidades que tiene cada una de estas partes y el cerebro. El cerebro es el órgano más importante del sistema nervioso. Está situado en la cabeza y es protegido por el cráneo. El cerebro se encarga de coordinar todas las funciones vitales de nuestro cuerpo. Recibe señales de nuestro alrededor y envía mensajes a distintas partes del cuerpo para responder de forma adecuada. El cerebro se divide en tres partes, las cuales consisten en el cerebelo, el tronco encefálico y la corteza cerebral. Bien, la corteza cerebral se divide en cuatro partes. A esas cuatro partes se les llama lóbulos. Está el lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Comenzaremos por el lóbulo frontal. El lóbulo frontal se encarga de la planificación, coordinación y ejecución de las actividades. Las actividades que realiza este lóbulo es el control de impulsos o movimiento, memoria, concentración de pensamiento, comportamiento sexual. En él también se ve reflejada la personalidad, el humor y el comportamiento, así como la resolución de problemas. Este lóbulo frontal tiene dos áreas funcionales, las cuales son las motoras, que es la que se encarga del control de músculos voluntarios. El otra área es el área de Broca, que es el control del habla. El siguiente lóbulo del que hablaremos será el lóbulo parietal. El lóbulo parietal es el encargado del procesamiento de la información. En él se realizan actividades tales como conocimiento de los números, manipulación de objetos, es el encargado del movimiento o la conciencia corporal. También se encarga, a su vez, de las sensaciones y el lenguaje. Este lóbulo parietal también tiene un área funcional, que es la sensorial. La sensorial se dedica prácticamente a las sensaciones de la piel de nuestro cuerpo. Son tales como la temperatura, la presión y el dolor, que es la que se ubica en esta parte del lóbulo parietal. Ahora hablaremos sobre el lóbulo temporal. El lóbulo temporal tiene como característica todo aquello que sea en base a la memoria. Hace actividades tales como el recuerdo de palabras o nombres de los objetos. Recolecta información visual tales como imágenes, caras o representaciones. También se encarga de la audición, lenguaje y aprendizaje. En este lóbulo temporal tenemos una área funcional, que es el área de Wernicke, que es aquella que se encarga de la comprensión del lenguaje. Esta área funcional se encuentra en esta parte del lóbulo temporal, que es la que está con un morado diferente para que podamos observar la diferencia o en dónde se encuentra. El siguiente lóbulo es el occipital, que tiene como característica procesar información e interpretar de todo aquello que vemos. En él se crean las actividades que son la visión, por supuesto, y la percepción. Ahora hablaremos sobre el cerebelo. El cerebelo está implicado en la coordinación del movimiento y el ajuste fino de actividades motrices. En él se lleva a cabo la postura y el balance, que es esta parte de aquí. Este es el cerebelo. Ahora hablaremos sobre el tronco del encéfalo. El tronco del encéfalo. El tronco del encéfalo aloja todas las conexiones nerviosas entre las diferentes partes del sistema nervioso central. El tronco encefálico se compone por el mesencéfalo, el puente de Barolio y el bulbo raquídeo. El tronco encefálico tiene como área funcional encargarse de funciones corporales, tales como la regulación de presión, respiración, deglución, control de la vejiga y el ciclo del sueño. El cerebro se divide en dos hemisferios. Estos dos hemisferios, que es el derecho y el izquierdo, se dividen por una línea que se llama fisura longitudinal. La fisura longitudinal es un surco o fisura precisamente profunda que separa estos dos hemisferios. Cada hemisferio tiene dobleces o pliegues que se dividen en dos, que son estos y estos son los dos, que es el giro, que son estas partes de aquí, y después son los surcos, que son estas líneas o fisuras pequeñas que tiene cada parte del cerebro. Bien, ahora hablaremos sobre los hemisferios del cerebro. Los hemisferios están conectados entre sí gracias a una estructura llamada cuerpo calloso. Cada hemisferio funciona y está especializado a diferentes áreas o especialidades. Actúa y realiza diferentes actividades o habilidades. Hablaremos primero del hemisferio derecho.
El hemisferio derecho está encargado y relacionado con la expresión no verbal, es decir, que se encuentra con la percepción y la orientación espacial y la conducta emocional. También permite la expresión o captación o demostración de emociones. En él también se desarrolla la habilidad para controlar la comunicación, intuición, reconocimiento de imágenes o rostros. Las personas que tienen más desarrollado este hemisferio suelen ser creativas y tener mucha imaginación. Como podemos observar aquí en los dibujos que realicé, está más relacionado con todo lo que es artístico, tanto como de dibujo, habilidad musical, de ideas, o sea, son como personas muy espontáneas, muy emotivas y con un fuerte habilidad para todo lo que tenga que ver con el arte. Ahora hablaremos sobre el hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo es más complejo que el derecho, ya que está relacionado con la parte verbal. Como principales funciones de este hemisferio, tiene como la capacidad de análisis, capacidad de hacer razonamientos lógicos, resolver problemas numéricos, aprender información teórica, crear deducciones, desarrollar el lenguaje tanto hablado como escrito o habilidades científicas. Ok, entonces el hemisferio izquierdo es el que maneja o controla los movimientos de la mano derecha, mientras que el hemisferio derecho es el que se encarga de mover la mano izquierda, por lo que se podría decir que manejan lo contrario. Bueno, maestra y compañeras, esto es todo por mi parte. Es mi explicación sobre el cerebro y sus funciones, y pues espero que se encuentren muy bien y espero verlas pronto. Bye.